Muy buenos días amigos, otra vez de nuevo aquí con ustedes, Guillermo Machado Calzada, venerable maestro Jorge Usvans. Vamos a entrar en el siguiente tema, continuar con la explicación del objetivo de la tesis avatárica, tal y como habíamos venido haciéndolo desde el video número 60. Video número 60 que habla sobre los tres ángeles, de los cuales se habla en el Apocalipsis 14. La misión de los tres ángeles son avatáricos. De ahí para acá hemos estado hablando de estos misterios avatáricos, los misterios de la tesis avatárica, porque esto pertenece al rayo de Marte, todo lo que es el proceso de decadencia, de autodestrucción masiva a nivel del planeta Tierra y a nivel del género humano. El género humano es lo que se llama pues el Apocalipsis, y en el Apocalipsis vemos que se sufren pues todo lo que se puede llamar en términos muy coloquiales avatares de la vida. Todos estos avatares de la vida pertenecen al quinto rayo de Marte. Y el quinto rayo de Marte también está incluido en algún modo la actividad del sexto jinete. Según el capítulo 6 del Apocalipsis, porque el sexto jinete pues es el Paráclito o Mesías Consolador para la era del Acuario. En estos últimos videos hemos estado hablando acerca de lo que es la conspiración. La conspiración pues se debe a un afán, a una urgente necesidad de controlar la explosión demográfica en descontrol. Se descontroló la explosión demográfica y es necesario para las élites, o sea, para los grupos que administran el gobierno del mundo en general, trabajar con empeño por controlar pues esta explosión demográfica, este exceso de población a nivel del globo terráqueo, del planeta Tierra. Entonces en el planeta Tierra hay una explosión demográfica fuera de control. Y habíamos dicho en el video anterior que una de las conspiraciones pues que vemos es la actividad de la administración de la salud pública a nivel mundial. Entonces la OMS, o sea, Organización Mundial de la Salud, tiene una fachada, digamos, por decirlo así, tiene la cara de un hospital. Pero la Organización Mundial de la Salud, detrás de la fachada, es decir, de la puerta para adentro, en algunas veces, en algunos casos, deja de ser un hospital para convertirse en un matadero de gente, porque ya, como ya bien dijimos, se explicó muy bien sobre la conspiración médica, y se explicó muy bien en el video anterior en qué consiste pues el proyecto de la élite para tratar de menguar o disminuir el tope censal a nivel mundial en unas 3/4 partes. De cada 100 personas que habitan en el mundo, solamente 30 o 35 personas quedan aquí.
y de esas 35 personas, solamente unas 10 personas, de un 10% de todo el tope explosivo, es digno de quedarse y de ser elegido. Entonces estamos hablando pues de una conspiración a nivel mundial para controlar la explosión demográfica. Hoy vamos a hablar del siguiente tema, de la conspiración sobre los alimentos transgénicos, esto obedece pues la estrategia de las élites que se proponen menguar esta explosión demográfica fuera de control. Está utilizando también los alimentos y están produciendo en cierta manera lo que llamamos los alimentos transgénicos, que tienen sus desventajas en un 70% de las posibilidades de mejorar la alimentación a nivel mundial. En un 70%, el otro 30% pertenece a los secretos o asuntos, relacionados a la conspiración. Un 30% de esos objetivos son negativos. Los alimentos genéricos producen devastación, generan problemas sanitarios a nivel de la población mundial. Y estos problemas sanitarios, problemas de salud, afectan tanto a la raza humana como a la población animal, del reino animal, y a la población vegetal, que más que todo en la población vegetal de donde se están haciendo los experimentos para alterar los genes de los productos vegetales y sucesivamente los productos animales. La industria de la explotación agropecuaria pues está involucrada en este asunto de la conspiración con la producción de alimentos genéricos. Vamos a leer un capítulo de las Escrituras, Levíticos 11, 1:47, y que está reflejado también en el capítulo 14 de Deuteronomios. Dice: animales limpios y animales inmundos, nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope, el carnero montés. También podréis comer todos los animales de pezuñas partidas, o sea, hendida en dos mitades, y que rumia. Pero estos no comeréis entre los que rumian y entre los que tienen una pezuña hendida: el camello, la liebre y el conejo, porque rumian pero no tienen la pezuña hendida, o serán impuros. Tampoco el cerdo, porque tiene la pezuña hendida pero no rumia, no será inmundo. De la carne de estos no comerás, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De entre los que viven en el agua, estos podréis comer: todo el que tenga aletas y que también tenga escamas. Pero no comeréis los que no tienen aletas, o los que tampoco tienen escama, o será inmundo. Podréis comer toda ave limpia, pero estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Vemos aquí que menciona siempre según su especie. En algunas versiones de las Escrituras mencionan también según.
subgénero. Todos los que sean de ese género no se pueden comer. No se pueden comer. No se debe comer. ¿Y qué es lo que pasa con qué es lo que tiene esto? Que estas carnes, estos animales, estas carnes tienen una injerencia, un impacto psicosomático a nivel del CHOMS. ¿Y qué es este CHOMS? El CHOMS pues es una sigla con que se maneja pues la presencia de átomos, de los átomos que forman parte del ADN. Vemos aquí, por ejemplo, una C, una H, una O, una N, una P y una S. Esas letras son símbolos químicos de los elementos que funcionan en el ADN de todas las especies humanas, animales y vegetales. Entonces, esta C significa el carbono, esta H significa hidrógeno, esta O significa el oxígeno, esta N significa el nitrógeno, la P significa fósforo y la S también significa el azufre. También el azufre también en algunas especies animales, en algunas especies, en algún ADN de algunos animales, funciona en la molécula del ADN, o sea, de la molécula del ácido disoxirribonucleico figura el azufre. Entonces, estos elementos son los que transmiten o traen la vida de estos animales o de estos vegetales, porque los vegetales también tienen ADN, todos los organismos tienen ADN, y en estos elementos es donde viene el potencial de energía vital. No solamente de energía vital, sino el potencial de conciencia o lucidez mental que se necesita para reemplazar los átomos que ya se descargan. Es decir, estos elementos son como pilas de Volter en el ADN de los cromosomas. Entonces, cuando se descarga este carbono, que se descargó un carbono, que se descargó un hidrógeno, que se descargó el oxígeno, que se descargó el nitrógeno del ADN, que se descarga el potencial de fósforo, o que no hay azufre. Entonces comemos carnes o comemos vegetales que tengan estos átomos, y esos átomos están llenos de electricidad, de energía, decir así, vital, y esta energía pasa a convertirse a través de la composición de la sangre, de los nutrientes, pasan a convertirse en partes del ADN del organismo que los consume. Cuando nosotros comemos carne de res o de animales vacunos, el ADN de ese animal entra en el organismo de las personas que consumen su carne, y los átomos del ADN de esos animales van a ir a reemplazar, como pequeñas pilas de Volter, van a ir a reemplazar esos elementos que nos están haciendo falta en la constitución básicamente del ADN y de la sangre. Y ya en la sangre, en el ADN generalmente, van a ser distribuidos a nivel de todo el sistema de células y de tejidos y de órganos del resto del cuerpo. Cuando nosotros estudiamos el impacto psicosomático, estamos hablando de un posible efecto negativo, tanto en la psique como en la biología del cuerpo que lo consume, de la biología del consumidor. Psicosomático es un síntoma, psicosomatosis es un síntoma que se produce o aparece en el cuerpo, un dolor o
una especie de dolencia que aparece en el cuerpo por causa de una mala vibración a nivel psíquico. Una mala vibración a nivel psíquico. Por ejemplo, una persona que coma ratas, no va a funcionar muy bien, no va a funcionar muy bien su biología, porque el ADN de la rata va a alterar el ADN que está en su sangre y en su carne. Y al alterarse ese ADN en su sangre y su carne, trae consigo las mismas imágenes a través de un vector que se llama psicodélico. El vector psicodélico. El vector psicodélico es un efecto mental. El vector psicodélico es el agente que trae un efecto, transmite unos efectos, unas impresiones a nivel psíquico. Y ese vector psicológico, por ejemplo, de una rata, si usted come una rata, es posible que en cualquier día, dentro de un mes, dentro de un año o muchos años, se producen unas pesadillas donde usted va a tener unos sueños ajenos a la lucidez mental, unos sueños disparatados, subjetivos, sueños vagos e incoherentes, pesadillas, que por causa pues de estos vectores psicodélicos que vienen en la carne de rata que usted consumió, se va usted a ver metido entre una cueva, una pesadilla de la que usted quisiera salir en el momento, pero no tiene memoria, no se acuerda porque está allí. Y de una vez la persona humana se encuentra sumergida en el infierno. Es un infierno, porque el infierno es un estado mental, un estado psicológico. Y cuando usted se sueña que está metido en una cueva o que está metido en problemas, que se inundó todo que hay una gran inundación, que hay una gran avalancha, que hay problemas, eso es porque algún animal que usted comió, le donó a usted esos vectores y de una vez le trajo esas impresiones que tenía el animal cuando vivió. Entonces una vaca, un cerdo, un perro trae vectores psicodélicos. La palabra psicodélico, psico de la psique, delia significa delirio, un delirio. Entonces se producen unas imágenes, hay unos vectores psicológicos en el arte gráfico, donde se muestran unas figuras con las que se representan y con las que se pueden también lograr ciertos efectos mentales en las personas que están recibiendo algún tratamiento de tipo psiquiátrico. Entonces colocan una rueda llena de punticos de colores, la ponen a girar, la persona mira eso y la persona va quedando completamente hipnotizada y la van sumergiendo, la van introduciendo dentro de sí misma para hacerle un ejercicio de regresión, para que él mismo se acuerde qué fue lo que comió, a dónde se comió, qué fue lo que comió él y a dónde tiene origen esos vectores psicológicos, esas imágenes, ese poco de cosas incoherentes y esas pesadillas que se llaman la locura en la mente de él. Entonces estos vectores psicológicos, los impactos psicosomáticos tienen vectores psicológicos y vectores biológicos. Los vectores biológicos, pues como bien dijimos, ahorita los vectores son agentes orgánicos. Entonces estos son agentes orgánicos. Así como estos son agentes psicológicos, actúan como agentes psicológicos, estos también son agentes orgánicos. Y estas visiones, estos también producen esas visiones subjetivas. Los agentes orgánicos,
En este momento se están produciendo alimentos vegetales transgénicos que están alterados genéticamente por átomos y por partes del ADN de humanos, inclusive humanos. Están alterados con ADN de animales, de muchos animales, y están alterados con ADN de vegetales que no tienen por qué estar cruzados con estos mismos alimentos. La misma Biblia dice en algunas partes de que no se deben cruzar los genes, no se deben cruzar vegetales, en los cultivos no se debe cruzar vegetales, no se deben cruzar vegetales, plantas de cultivo genéticamente diferentes. No se debe mezclar tal vez un grano de maíz, no se debe cruzar con un grano de frijol genéticamente. ¿Por qué? Porque eso produce unas reacciones y tiene un impacto psicosomático en el CHOMPS, o sea, en los átomos CHOMPS, donde se transmiten estos vectores psicodélicos. Y en esto es que consiste la conspiración de los alimentos transgénicos, según el sistema de Monsanto, que ha sido pues auspiciado desde los Estados Unidos de Norteamérica con el fin de engañar a la gente y de hacerla comer alimentos que la van a trastornar, le van a causar trastornos, no solamente psicológicos, sino también físicos, biológicos. Y en la medida que la persona enferma, entonces nos vamos al médico y allá caemos en la otra conspiración que se llama las conspiraciones médicas, donde nos van a acabar de arreglar el problema. Y no nos van a acabar de arreglar el problema aliviándonos y nada, sino procurando de maneras muy simuladas, de manera muy discreta, de que el tope censal a nivel mundial actual, en pleno año 2017, se reduzca. El proyecto es reducir el tope censal a nivel mundial 3/4 partes, eliminar 3/4 partes de la población mundial en el transcurso de estos próximos 100 años. Buenos días.